Buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que estamos realizando del libro de Números. Hoy día vamos a terminar el capítulo 23 y bueno, vamos a ver qué enseñanzas más tienen para el día de hoy. Bien, les voy a compartir una presentación, pero antes de eso me gustaría que podamos orar. Carlita, si tú puedes orar para comenzar el estudio. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites conocer tu palabra. Gracias, Señor, por la tierra fértil que pones en nuestros corazones para que pueda ser sembrada aquella parte de tu carácter que quieres que conozcamos. Señor, haznos hacedores de todo lo que aprendamos hoy y que podamos llevarlo adelante en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, quisiera antes preguntarle a Ariane. Teníamos una tarea para el día de hoy y Ariane, tú pudiste meditar en esta pregunta: ¿qué significa el reino de Dios para mí? ¿O qué es el reino de Dios? Sí, bueno, para mí, dentro de todo, el reino de Dios es esa relación que tú tienes con Él, ¿no? Es con el conocer su palabra. Es como a un lugar nuevo que estás yendo que no conoces. Entonces tienes esa curiosidad, ¿no? De aprender, eh, de conocer cosas nuevas y eso es el reino de Dios, ¿no? Así lo veo yo. Muy bien, gracias Arita por meditarlo. Y ahora sí vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Y claro, lo que comentaste, Arita, lo vamos a ir comparando con lo que vamos aprendiendo y ahí vamos a ir sumando, quitando, restando, modificando el concepto que tenemos de qué es el reino de Dios. Pero para eso vamos a ir al texto que hoy vamos a estudiar. Estamos en el capítulo 23 del libro de Números, versos 27 al 30. Solamente 4 capítulos, hermanos, pero 4 capítulos muy interesantes y muy importantes. Vamos a ver que terminaba en el versículo 26, el último estudio, Números 23, 26, que decía que Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer? Habían subido a otro monte. El rey Balac le había dicho al hechicero: dale, maldecilos, tratá. Pero cuando estaba ya arriba en lo alto, nuevamente el hechicero bendice a Israel. Balaam pierde sus casillas, pierde su paciencia y el hechicero le responde: ¿no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer? Es importante que comencemos con este versículo porque nos va a hablar de algo muy importante. Lo que el Señor habla, eso debo hacer. Esa pequeña palabra, esa pequeña frase es algo que nos va a guiar durante todo el estudio. Y vamos a ver qué es lo que responde en el verso 27 Balac. Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ven, te llevaré a un lugar más. Quizá esto agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez van a escalar a un monte, así como vemos en la diapositiva, van a subir a una montaña nuevamente. El rey quiere volver a hacer lo que estaba haciendo antes. ¿Y por qué? O sea, no ha funcionado una vez, no ha funcionado 2 veces. Vamos de nuevo una vez más y vamos a ir subiendo con ellos este monte. Vamos a ver que hay una actitud repetitiva. Ya desde el capítulo 22, verso 12, dice que Dios le había dicho a Balaam que no vaya con el hechicero, que no vaya con el rey, ni que maldiga al pueblo de Israel. Pero ¿alguien se acuerda qué fue lo que respondió el rey cuando Balaam le dijo: no puedo ir? Algunos de ustedes se acuerdan, hemos estudiado esto. El rey manda a sus oficiales y le dice: ven, maldíceme a Israel. ¿Qué es lo que Balaam, el hechicero, le dice? No, no voy a ir. ¿Y cómo reacciona el rey? ¿Qué es lo que hace? ¿Le lleva a otro lugar? Veíamos No, también al que le llevaba. principio, en el capítulo 22,
insiste nuevamente. ¿Qué hace? Manda más funcionarios, manda más dinero, le promete más cosas al hechicero, a tal punto que lo convence, y a pesar de que Dios le había dicho que no vaya, el hechicero va. Luego vemos en el capítulo 22, versículos 2 al 40, toda la trayectoria de Balaam con su burra. Cómo la burra varias veces es detenida por el ángel, son 3 veces específicamente, como ahora 3 veces son las que se sube a la montaña para tratar de maldecir a Israel. Y las 3 veces el ángel le dice, no me gusta este camino, tú te estás oponiendo contra mí. Entonces, tanto el rey Balaam como el rey como el hechicero Balaam, como el rey Balac, tenían esta actitud repetitiva, esta costumbre, este hábito de hacer las cosas de la misma manera cuando quieren hacerlo. Vamos más allá, seguimos subiendo y en el capítulo 23, verso 12, ya es el primer intento del hechicero y le dice el hechicero al rey, le dice, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Es decir, no pudo maldecir, tuvo que bendecir y esa es la respuesta que le da. Seguimos intentando, una vez más intenta, el rey le dice, vamos, subamos a otra montaña y pasa lo mismo. El hechicero, después de bendecir nuevamente a Israel, le dice, ¿no te dije que solamente podría hacer lo que el Señor me indicara? Si se dan cuenta, el hechicero está dejando clara una cosa, que hay en toda esta situación hay una autoridad superior y mayor. Si bien Balac es un rey y está acostumbrado a que todos le obedezcan, aquí el hechicero le dice, solo puedo hacer lo que Dios me diga. Aunque tú seas rey, hay uno más poderoso que tú. No te dije que solamente podría hacer lo que el Señor me indicara. Y continuamos ya en el estudio de hoy. En el verso 27 dice, entonces el rey Balac le dijo a Balaam, ven, te llevaré a un lugar más. Es decir, nuevamente vamos a tratar en otro lugar, pero la misma estrategia. Otro monte, pero la misma idea. Y en el verso 29 dice, allí Balaam le dijo de nuevo a Balac, constrúyeme 7 altares, prepara 7 becerros y 7 carneros para que yo los sacrifique. Muy bien, ok. Entonces, vamos a ver que hay una actitud repetitiva en este rey Balac. Y para entender esto de por qué el reino de Dios y por qué estamos tratando este tema, vamos a primero comprender que Balac era un rey, que él tenía un reino. Si han visto películas antiguas, no sé, de Troya, El Señor de los Anillos o películas así, hay un rey y el rey tiene su reino. Y en esas épocas, en las épocas de Balaam, el rey pues tenía una voluntad propia. Es decir, el rey hacía lo que se le antojaba. No había en ese tiempo un senado, un congreso, unas leyes que cuiden, no sé, que los reyes no sean injustos. No, el rey hacía lo que él quería. Y ese es el primer problema, parece que con el que se encuentra Balac, que él quiere hacer algo y hay uno mayor que él que le dice, no, no. Entonces él insiste de una vez, él está acostumbrado. Este rey tiene el hábito de hacer su voluntad, de dirigir su vida y la vida de su reino como él quiere, porque así era en esas épocas. Otra característica que tenían los reyes en esa época era un poder social ilimitado. Ellos hacían leyes, quitaban leyes, las violaban, las quitaban, las borraban, hacían lo que ellos querían. El poder social bajo sus súbditos de ellos era ilimitado. Nadie les podía decir nada. ¿Qué más? Tenían una máxima autoridad sobre sus súbditos. Es decir, si el rey quería que tal persona muera, muere y punto. ¿Por qué? Porque me soñé y no me cae bien, quiero que se muera y nadie puede quejarse. Incluso en esas épocas, a los reyes se los comparaba con dioses, con hijos de dioses, con linaje de los dioses. Entonces nadie se les oponía. Venían de un linaje divino.
por ende tenían una máxima autoridad. Estamos hablando, conociendo un poco más de cómo era la personalidad de este rey Balac. Era pues alguien acostumbrado a mandar, a decidir, a tener autoridad y a tener súbditos. La vida, como les digo, de sus súbditos dependía de él. ¿Qué más? Era un rey que estaba, como habíamos dicho, acostumbrado a mandar. Entonces, aquí vamos a ver que en esta situación, en este pasaje, va a haber una contradicción, primero una lucha de poderes, perdón, va a haber una lucha de poderes. ¿Qué es lo que pasa? En Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Isaías, el profeta, está diciendo, a ver, aquí el Señor de los ejércitos, Dios, ¿no? Cuando Él se ha determinado a hacer algo, ¿quién puede frustrarlo? Comparemos esto con Balac. Balac también es un señor de los ejércitos, es un rey, tiene su ejército, los moabitas. Cuando él se ha determinado a hacer algo, ¿quién puede frustrarlo? Pues hay alguien que puede frustrarlo. No le están saliendo bien los planes, él está intentando hacer algo y no le sale bien. Pero a Dios, ¿quién puede frustrarlo? Y cuando él tiene su mano extendida, ¿quién puede volverlo atrás? Pregunta el profeta. Está dejando claro que Dios también es un rey. Y es el rey de los cielos, es el rey del universo y es el rey mayor sobre toda circunstancia, sobre toda situación en el universo. Y como rey tiene su reino. Y como rey tiene su autoridad, como también tenía Balac, tiene una autoridad sobre su reino, sobre sus súbditos, tiene leyes, tiene normas, tiene, bueno, eso, ¿no? Tiene leyes, tiene normas y demás. Entonces, como rey, él dictamina qué es lo que se hace y nadie puede frustrarlo. Ya en Mateo 6:33, cuando Jesús está en la tierra, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Han escuchado ese versículo alguna vez, hermanos? Y todo lo demás será añadido. Sí. Seguro que sí. Es muy popular, muy hermoso. Mi familia, por ejemplo, nos guiamos con ese versículo. Primero, el reino de Dios. ¿Pero qué significa el reino de Dios? Pues vamos entendiendo que el reino de Dios, primero, significa que Dios es rey. Significa que tiene súbditos, que hay normas que acatar, que hay reglas que obedecer, que hay una cultura del reino de Dios que debe ser vivida. Y Jesús lo dice, busca primero este reino. Ya en Mateo 4:17 dice, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un reino. ¿Qué es este reino? Un reino de los cielos que se ha acercado. Mateo 6:9-10 dice que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos orar? ¿Cuál es la forma correcta de orar? Y Jesús les dice que la forma correcta es, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que Dios, como rey, tiene una voluntad. Y es correspondiente a los hijos de este reino, a los súbditos de este reino, hacer y cumplir la voluntad del rey. Mateo 3:1, Juan el Bautista, cuando empieza a predicar, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era su primera predicación, era lo primero que él empezó a decir, a preparar el camino para el Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Y en Juan 3:3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué digo que hay una lucha de poderes? Porque aquí se enfrentan dos reinos.
el reino de Balac y el reino de los cielos. Se han encontrado dos voluntades diferentes, dos formas de hacer las cosas diferentes, dos autoridades opuestas, porque Dios quiere bendecir y Balac quiere maldecir. Cada uno busca su voluntad. Y esto, hermanos, nos es útil porque podemos también llevarlo a nuestras vidas. Por ejemplo, ¿quién gobierna tu voluntad? ¿Quién es el rey o la reina de tus decisiones? O podemos verlo también en casa. Si papá dice las cosas se hacen así y sabemos que él es el rey de la casa y las cosas se hacen así. O mamá es la reina de la casa, o quien esté en autoridad, hay alguien ahí, o el jefe en el trabajo. El jefe ha dicho, bueno, vamos a hacer este proyecto de esta forma y se acabó. Entonces, eso lo vamos trasladando un poco a nuestras vidas. Yo tengo mi voluntad, yo reino mi vida, yo tomo mis decisiones, yo tengo mis hábitos, mis costumbres y mis formas de hacer las cosas. Pero cuando me encuentro con el reino de Dios, ¿qué significa ser parte del reino de Dios? ¿Qué significa cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios? Epa, yo lo puedo ver. Seguro he nacido de nuevo. Entonces, si has nacido de nuevo y eres parte del reino de Dios, significa que tu voluntad se sujeta, se somete a la voluntad del rey, de quien he dicho que es mi rey. Se sujeta a sus normas, a sus mandamientos, a sus principios, en general, a su voluntad. Si no, en esos tiempos, ¿no? Si había un súbdito en un reino que decidía no obedecer al rey, entonces esa persona se declaraba como enemigo del reino. ¿Por qué? Porque el reino tiene unas normas, tú no quieres hacerlas de esta forma, entonces te estás rebelando contra mi reino, por lo tanto eres enemigo del reino. El mismo principio se aplica para el reino de Dios. Están los hijos del reino y los enemigos del reino. Aquellos que no están en el mismo camión, si quieren, de la voluntad del rey. No están en el mismo camino, están en su propia voluntad. Y eso es lo que está pasando con Balac. Balac está intentando hacer las cosas como él está acostumbrado, pero no le están saliendo porque hay un rey mayor. Y vamos a ver que hay una tremenda contradicción. Dice en Números 23:17, cuando el hechicero baja de la montaña, está el rey Balac ahí muy ansioso y le dice, ¿qué te ha dicho el Señor? Veamos que este rey, que está acostumbrado a ser la máxima autoridad, en sus palabras reconoce a Dios como el Señor. Y eso significaba en esas épocas como alguien superior. ¿Qué te ha dicho el Señor? Pero hay una tremenda contradicción, porque a pesar de que le dice Señor, él quiere agradar a Dios, pero no para sujetarse a la voluntad de Dios, sino para convencer a Dios de que Dios haga la voluntad de Balac. Vamos a ver qué es lo que dice el verso 27. Dice, entonces el rey Balac le dijo a Balaam, ven, te llevaré a un lugar más. Quizás esto agrade a Dios y permita maldecirlos desde ahí. Es una contradicción. ¿Por qué? El rey Balac está diciendo, él es el Señor, pero aún como Señor, yo quiero que se haga mi voluntad y no su voluntad. Quiero hacer lo que sea posible para agradarle. Y sabemos que Balac puso todos sus recursos económicos y era alguien con muchos recursos, puso su poder, puso su autoridad, puso su fama y puso lo que pudo para tratar de agradar a Dios. ¿Para qué quería agradar a Dios? Para convencer a Dios.
de que Dios haga la voluntad de Balaam. Vemos que él está acostumbrado, es un hábito quizás hasta inconsciente. De tantos años que lo hace, él está acostumbrado a que las cosas se hagan como él las decide. Y ni aun Dios puede interponerse. Al menos eso piensa. Pero vamos viendo que no le sale, y la respuesta es volver a hacer lo mismo. Vamos a otro monte, a ver si puedo convencer a Dios de que haga mi voluntad. Y vamos viendo algunos buenos ejemplos de hombres en la Biblia que fueron capaces de entender qué es el reino. En el Salmo 48 aparece el rey, un rey muy importante, el rey David. Un rey que tenía su reino, que tenía autoridad, poder, pero él entendió que por encima de su reino hay otro rey. Y le dice en una oración a Dios, hacer tu voluntad. Dios mío, si quieren, rey mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. El rey David, a pesar de todo lo que tenía, él reconocía a Dios como un rey superior. Y él no quería hacer las cosas como su voluntad lo dictara, sino como la voluntad de su rey lo dictara. Era alguien que, no sé si han visto cuando nombraban a los caballeros en Inglaterra, ¿no? Sacan su espada y lo ponen en un hombro, en el otro. El rey David era así, él se postraba. Estaba acostumbrado a que todos se postren delante de él, pero él iba delante de Dios y se postraba ante su rey y le decía, hacer tu voluntad me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Por eso en el Apocalipsis dice que los 12 ancianos que están alrededor del trono se sacan sus coronas y se postran delante del Cordero. Hay autoridad, hay reino, pero también hay un principio en el reino de Dios de sujeción ante la voluntad del Rey superior, que es Dios. ¿Quién también lo entendió muy bien? Pues Jesús. Hermanos, ¿alguien puede leer ahí Mateo 26:42? Otra vez fue y oró, y por segunda vez, y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Gracias, Giovanna. Y es así, Jesús, el Hijo de Dios, que podía invocar ángeles, que podía hacer milagros, que sanaba a diestra y siniestra, conocido de todas partes. Él entiende que ha venido al mundo con un propósito que no es precisamente su propia voluntad. Porque al decir esto, Jesús está diciendo, mi voluntad es no tomar esta copa, pero hágase tu voluntad, porque tú eres el rey. Y yo vivo bajo tu rey. Eso significa, hermanos, ser hijo o ciudadano del reino de Dios. Significa haber tomado la decisión de vivir bajo la sujeción del rey. Por eso Dios dice, no te preocupes por qué comerás o qué beberás o qué vestirás, más bien busca el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un rey, su responsabilidad era pues alimentar a su gente, a su población. Si la gente tenía hambre era por una mala gestión del rey. Tenemos un rey perfecto. Dios es un rey perfecto. No nos falta el alimento, no nos falta la seguridad. Él protege a su pueblo, él protege a su reino. Pero de igual forma exige a sus ciudadanos que cumplan sus mandamientos, que se sujeten a su voluntad. Entonces vamos entendiendo un poco mejor qué es esto del reino de Dios. Continuamos, hemos visto ejemplos y vamos concluyendo, ya casi terminando, porque son 4 versículos, es algo cortito, no nos vamos a extender. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
Pues que el reino de Balac no prosperó. Así como vemos ahí a Homero mirando la montaña y quiso subir y poder convencer a Dios y puso todos sus recursos, no lo logró. Sabemos que Dios, después de tanta insistencia de Balac, lo declara enemigo del reino de Dios y manda a Israel que destruya a los moabitas. Primero Dios le había dicho a Israel, no vayan donde los moabitas, no quiero que toquen nada. Pero ante la insistencia y la rebeldía de este rey, es que Dios lo declara rebelde y enemigo del reino de Dios. Por ende, no prospera. Poco tiempo después, el rey muere, el brujo también muere y es una tragedia. Entonces, podemos pensar un poco, ¿cómo está mi voluntad? ¿En qué cosas quiero prosperar? ¿Qué planes, qué sueños tengo? ¿Mi voluntad está sujeta a mí, a mi ego, o está sujeta a quien digo que es mi rey? ¿Soy amigo o soy enemigo del reino? ¿Quiero prosperar? Si quiero prosperar, quiero prosperar en el reino de Dios, tener el favor del rey, pues tengo que ser amigo del rey. Sabemos que gracias a Jesús hemos sido reconciliados con Dios y que somos amigos, somos hijos de Dios. Pero eso significa que somos parte de un reino y que no podemos vivir nuestra voluntad como nosotros querramos, sino que hay un rey y hay que obedecer al rey, porque él tiene poder, autoridad total. Les quiero poner un ejemplo que escuché hace poco, muy bueno, podemos imaginarnos, ¿no? Hay una persona que está en un lago, en el mar, y bueno, se está ahogando. Esta persona se está ahogando y aparece de repente un barco enorme, ¿no? En el mar, un barco enorme, y este barco se llama el Reino de Dios, ¿ok? Entonces, salvan a este hombre, así como el reino de Dios nos salva, ¿no? Dios nos salva. Salvan a este hombre y una vez sube al barco, bueno, no es un barco pirata, es un barco que tiene un capitán y el nuevo salvado se convierte en un marinero del reino de Dios, de ese barco que es el reino de Dios. No puede él pasársela como en un crucero y hacer su voluntad como él quiera, no, porque, bueno, es que soy salvo, pero no soy del reino, o sí. No, él lo ha salvado y ahora es un marinero, ahora es un siervo del reino de Dios. Y por ende tiene que acatar, sujetarse a las normas del reino de Dios. Entonces, vamos a llegar a las aplicaciones. Bien, primero, hermanos, ¿qué hacemos? Hemos entendido qué es el reino de Dios, comprendemos mejor de qué se trata esto, y ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues orar. Vamos a ver en Salmos 143:10 dice, tú eres mi Dios. Primero comienza así. Tú eres mi Dios, eres mi autoridad suprema. Enséñame a hacer tu voluntad. Aquí el salmista está admitiendo que no sabe hacer su voluntad, que necesita aprender. Como un niño necesita aprender a caminar, el salmista necesita aprender a hacer la voluntad de su Dios. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Qué hermoso, porque sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a obedecer a Dios, nos ayuda, nos fortalece, pues no estamos solos en este desafío. Hoy día en la mañana decíamos, hay a veces estudios en la Biblia que pues son un consuelo, son palabras de ánimo y Dios está ahí, dale, tú puedes, esfuérzate. Pero en este caso es un verdadero desafío. La Biblia nos presenta un desafío. ¿Cuál es el desafío? Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a ser un ciudadano de tu reino.
Segunda aplicación, hermanos, renunciar. Y esto fue lo que Balac no pudo hacer, porque Balaam oró a Dios y Dios le dijo, no vayas. O sea, sabía cuál era la voluntad del rey superior, pero no estuvo dispuesto a renunciar. Por eso en Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque el que hace es el que realmente no está haciendo una contradicción. Te digo Señor, pues porque eres mi Señor. Y lo que tú digas, eso haré, como un soldado. No quiero ir a esta batalla, no quiero ir a esta guerra, no quiero atravesar por esta prueba, pero hay alguien superior y ha dicho que se debe hacer y punto. Entonces, ese es aquel coherente que dice, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y por eso significa renunciar. ¿Qué significa? Que yo tengo mi voluntad. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y les comparto, hermanos, que esto es muy difícil. Porque por eso Jesús dice que el que quiera seguirme, dice, el que quiera ser mi discípulo, tiene que morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La sola idea de morir no es una idea agradable. La idea de renunciar a mi voluntad para seguir la voluntad de Dios es un conflicto muchas veces, hermanos. Y eso es lo que no pudo hacer Balac. En su naturaleza carnal, humana, entendió que el Señor era el Señor. Vio que no podía ir en contra, pero no estuvo dispuesto a renunciar a su voluntad como rey de su vida, como rey de su reino, o rey de su familia. Aquí se hacen las cosas como yo digo, y punto. No estuvo dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, la segunda aplicación, lo que tenemos que hacer es, en una decisión difícil que estamos por tomar, A o B, Señor, ¿qué hago? Yo quiero hacer esto, pero tú dices que haga esto. Bueno, tengo que renunciar a mi voluntad. Y la tercera, pues, es creer y obedecer. Si muchas veces no aceptamos obedecer la voluntad de Dios, hermanos, es porque no le creen. Es así de sencillo. Si nosotros creemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que el reino de los cielos es gozo, paz y justicia, pues vamos, adelante, lo que tú digas, eso haré. Pero como no creemos eso, muchas veces decimos, no, yo sé cuál es el mejor camino, lo voy a hacer a mi manera, así que no creo, no obedezco, hago mi voluntad y no su voluntad. Y en esa situación, ¿qué estoy haciendo? Me estoy rebelando. Me estoy poniendo en una posición de enemigo del reino, porque no quiero hacer las cosas como el rey dice que debo hacer. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es decir, Señor, muéstrame tu voluntad, crea que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, no va a ser en vano esa búsqueda, esa renuncia, esa obediencia. Él es galardonador, porque la esperanza que tenemos en Dios es una esperanza que no defrauda. Por eso obedecemos, por eso nos sujetamos a su voluntad. Entonces, hermanos, con eso vamos terminando ya el estudio. ¿Cuál era el problema? Este rey, el rey Balac, se enfrentó al reino de los cielos y no prosperó. No quiso renunciar, no quiso ceder. Y ahora entendemos mejor también nosotros, gracias a lo que pasó en ese momento, en Números 23, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dónde me he metido? ¿En qué estoy? ¿Soy un ciudadano del reino de Dios? Ahora entiendo qué significa ser parte del reino de Dios.
¿Y cómo puedo ponerme también en contra de este reino?